Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Sandra Perdomo, soy la gerente de Política Pública y Cooperación del Instituto Alexander von Humboldt. Quienes no nos conocen, el instituto es un instituto de base científica que moviliza y crea conocimiento en materia de biodiversidad en Colombia. Y a propósito de este año que tiene muchos retos, estamos aquí en este espacio de diálogo con ustedes, conversando de la relación entre la biodiversidad y la planeación territorial, en un año donde vamos a tener elecciones departamentales y municipales, pero también donde se van a desarrollar los instrumentos de planeación territorial. Hoy nos acompañan diferentes colegas del instituto, los voy a presentar acá y ahora les voy a dar la palabra. Nos acompaña Dairo Escobar, quien es investigador de la Gerencia de Información Científica, Felipe García, que es el gerente del Centro de Economía y Finanzas de la Biodiversidad, Paola Morales, que es investigadora del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza, y Germán Corso, también nuestro investigador del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos hoy en este conversatorio y bienvenidos aquí a nuestros panelistas. Voy a hacerles unas preguntas y les voy a ir orientando a ustedes para que vayan respondiendo. La primera pregunta muy general es, cuando hablamos de biodiversidad en Colombia, nos referimos a el segundo país más megadiverso del planeta y a nuestra mente vienen ejemplos de riqueza natural como el del Amazonas, el Chocó. Pero quisiera preguntarte, y esta te la dirijo a ti, Dairo, para arrancar, ¿dónde podemos encontrar más información sobre la biodiversidad en las regiones que pueda ser útil para este proceso de empalme de nuevos mandatarios y para los ciudadanos que nos están viendo? Gracias, Sandra. Efectivamente, sabemos que tenemos en el país una gran variedad de especies. Sin embargo, debo decir también que aún no tenemos como país unas cifras exactas de esa riqueza. A lo largo de los años, todos los investigadores o los diferentes actores que trabajan alrededor de la generación del conocimiento sobre esta riqueza, pues han logrado reunir muchos datos y estos nos brindan pues una comprensión de cierta manera rica y detallada sobre algunos grupos biológicos, como las aves, por ejemplo, pero de otros grupos como los insectos, a pesar de que constantemente están aumentando el número de las especies conocidas, pues se estima que la mayoría del trabajo aún está por hacer. Por eso desde el Instituto Humboldt pues contamos con todo un portafolio de productos de información en diferentes niveles de la cadena de valor que hace parte de la generación del conocimiento, a nivel de datos primarios, a nivel de análisis e interpretación de estos justamente para la toma de decisiones. A nivel de datos, los candidatos a estas elecciones regionales cuentan con la Red Nacional de Información sobre Biodiversidad, donde hay más de 20 millones de observaciones de estas especies que tenemos en nuestro país y donde están ahí representadas más de 79.000 especies. Todos estos datos pues de acceso libre y gratuito. A nivel de análisis y síntesis, contamos con plataformas como Biomodelos, que lo que hacen es proveer también pues un acceso libre, pero a unos mapas de distribución potencial de esas especies que tenemos en el territorio y que esos mapas, esa distribución potencial, pues nos va a permitir tener una planeación mucho más estratégica. Y además estos son modelos o son mapas que han sido construidos de manera colaborativa con muchos expertos. Y finalmente, dentro de ese portafolio también tenemos una plataforma llamada Biotablero, donde buscamos integrar diferentes cifras e indicadores sobre la biodiversidad en diferentes escalas regionales, a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel de las jurisdicciones ambientales, buscando que la toma de decisiones en el país alrededor de estos temas pues se haga de una manera informada y de una manera responsable. Con este portafolio, los candidatos pues tienen hoy la oportunidad de contar con información muy detallada
y también con información sobre los vacíos existentes a nivel de este conocimiento para la construcción de sus programas y sus planes de desarrollo territorial en el caso de que pues lleguen a ser elegidos. Hoy como país pues tenemos unos retos enormes en términos ambientales y con estas elecciones pues tenemos una oportunidad única para que pues estos gobiernos, estos nuevos gobiernos se construyan alrededor de la gestión de su biodiversidad. Muchas gracias, Dairo, y toda esta información de nuestras plataformas con información 100% disponible para todos ustedes la podrán encontrar en la página del Instituto Humboldt. Y cuéntanos, después de tener esos datos, Paola, ¿cómo pueden los candidatos a las diferentes corporaciones de municipios y de departamentos utilizarla para el desarrollo de sus instrumentos de planeación territorial? Sí, gracias, Sandra. Bueno, esto, como ya bien lo ha explicado Dairo, es una información realmente valiosa para la toma de decisiones en los territorios, tanto a nivel regional como local. Los candidatos tienen a su disposición toda esta gama de datos, de información, que en realidad pues no debería usarse sola. Debería esta información administrarse bajo un contexto de conocimiento de su propio territorio. Es decir, cómo el candidato puede usar, por ejemplo, una plataforma de biomodelos para saber dónde algunas especies que aportan beneficios al desarrollo del territorio tienen sus nichos, por dónde pasan, y esto también los lleva, por ejemplo, a ellos a que en los diagnósticos de estos mismos instrumentos puedan hacer esa identificación de estas especies, de la vulnerabilidad de las especies, de todos los beneficios que estas especies también pueden aportar a todo el desarrollo de los ecosistemas y poder incorporar esto como insumo para empezar a planificar su territorio desde esta biodiversidad. No solamente desde los aspectos críticos de la biodiversidad para identificar dónde tenemos que mejorar, sino también desde los aspectos mismos de la oferta de esta biodiversidad en su territorio para saber cómo aprovechar de una mejor manera esa biodiversidad en el contexto de sus propios retos territoriales. Entonces, esta información es realmente importante como insumo para plantear esa visión de cada uno de sus territorios, y a través de esa visión muy enfocada desde esta funcionalidad de la biodiversidad en su territorio, poder tener unas metas y unos indicadores más precisos sobre su gestión misma en el componente, sobre todo en los componentes ambientales, en los componentes de salud, en los componentes económicos mismos que enmarcan todos los planes de desarrollo, tanto a nivel regional como a nivel local. Quisiera finalizar diciendo que mucha de la información que está disponible desde el instituto está un poco a un nivel grueso, lo que, por ejemplo, para el tema de los candidatos a gobernaciones puede tener mucho más sentido porque la visión es un poco más amplia. Sin embargo, estos mismos datos a nivel local, a nivel de municipio, son importantes como indicadores y como referentes para empezar ellos a definir qué otros estudios acompañados con las academias, con otros actores mismos del territorio, inclusive con colectivos, pueden empezar a construir y a tejer en el marco de sus programas y proyectos y darle este valor que realmente la biodiversidad debe tener en el marco de la planificación, dada su importancia, sobre todo ahora en este contexto de cambio global, de cambio climático, de adaptación, que es muy, muy importante para ponerlo en línea de las agendas de gobierno nacional, regional y obviamente local. Entonces, esto es lo que tendría. Gracias, Paola. Y para continuar con lo que vienes diciendo, ¿qué temas serían claves en materia de biodiversidad que un alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora debería tener en cuenta para implementar o para desarrollar o tener presente durante su mandato? Exacto. Los datos o los temas también dependen mucho de las realidades de los territorios. Es decir, lo que se debe preguntar, por ejemplo, un candidato a una gobernación o a una alcaldía para poder proyectar toda esta gestión de la biodiversidad en su plan de desarrollo en este caso. Debería preguntarse
cuáles son esos retos particulares del territorio y cómo esos retos pueden ser también abordados desde la gestión de la biodiversidad. Entonces, temas como áreas importantes para conservar, que digamos es uno de los temas que más se manejan y que tiene un poco más de, digamos, de boom en los planes, pero también qué áreas tenemos que manejar de una mejor manera, dónde tenemos nuestras fuentes de biodiversidad y nuestras fuentes de recursos para el sostenimiento mismo de la población, dónde están ubicadas nuestras fuentes de agua, de qué dependen esas fuentes, que esas fuentes de agua puedan producir mejor o más recursos o qué elementos están impactando esas fuentes de agua para que haya déficit y o una eventual, digamos, dificultad de la población para acceder al recurso. Este tema del agua es muy importante porque el agua por sí sola no es un recurso que se defina. La biodiversidad es un determinante grandísimo para que el ciclo del agua pueda permanecer. Sí, las coberturas, cómo protegemos las cabeceras, esto es importante. Entonces, cómo esas áreas deben también abordarse desde la gestión de la biodiversidad. Creo que eso es una de las preguntas más importantes que se hace cualquier candidato a la gobernación o cualquier alcalde, ¿de dónde saco el agua para abastecer a toda la población? También hay otros temas para qué biodiversidad tengo, o sea, qué ecosistemas tengo, qué especies tengo, qué funcionalidad tienen esas especies, qué funcionalidad tienen esos ecosistemas para poder que me y qué beneficios me están aportando al desarrollo económico, al desarrollo social, ¿sí? Al sostenimiento mismo del territorio y poder empezar a proyectar eso. Y otro tema que es muy importante es cómo la población que está en este entorno territorial está apropiándose de esa biodiversidad, qué problemas hay, cómo la población está usando esa biodiversidad, cómo también se está en algunos casos desaprovechando esa biodiversidad. Y esos balances en el caso de los gobernadores que deben existir en sus diferentes municipios, cuando tenemos unos municipios que tienen mucho desarrollo, pero tienen tienen déficit un poco de áreas protegidas o de áreas para la provisión de servicios, y cómo otros municipios de pronto pueden ver un poco diezmado ese desarrollo económico porque no pueden desarrollar algunas actividades dado que son muy potentes en el tema de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo equilibramos esto? ¿Cómo ponemos esto en una balanza? Y cómo también reconocemos ese valor grandísimo de la biodiversidad frente a todas las demás actividades que se desarrollan en un territorio. Entonces, para finalizar, es muy enfocado a las preguntas frente a sus mismos retos y cómo la biodiversidad puede aportar a la gestión de esos retos y sobre todo el conocimiento mismo de la biodiversidad de su territorio. Eso es un tema fundamental y para eso pues también está la ayuda del Instituto Humboldt, que es nuestra misión, ayudar a que estas personas tengan un mejor conocimiento de la biodiversidad, de las dinámicas de su territorio a través de esta información y las investigaciones que hacemos y cómo esa información puede ser usada y debe ser aprovechada y está disponible para esa toma de decisiones acertada, digamos, con criterio frente a instrumentos, en este caso como los planes de desarrollo departamental y los planes de desarrollo municipal. Y ese punto es bien importante, Paola, porque en este momento está en discusión en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, el de Colombia Potencia Mundial de la Vida, donde seguramente vamos a tener y vamos a ver una armonización entre el Plan Nacional de Desarrollo, lo que después van a ser los planes departamentales de desarrollo y sus planes municipales de desarrollo. Tienen que dialogar y está, digamos que este ambiente propicio para una armonización alrededor de los temas que justamente acabas de mencionar y, por ejemplo, el agua, etcétera. Entonces, aquí estamos en un muy buen momento. Gracias, Paola, y quiero también ahora darle la palabra a Felipe para que nos cuentes en el marco de esta planeación territorial también qué oportunidades encontramos en materia para la biodiversidad. Gracias, Sandra. Pues mira, yo pues, no sé, como que tengo como tres mensajes principales. A ver, el primero tiene que ver como con un, digamos, yo siento como cambio de imaginario, que es muy importante, siento yo como desde la manera en que se asume como la biodiversidad y los bosques muchas veces para los actores en el territorio. Digamos que en este momento, dicho por se los digo, un secretario de Agricultura de un departamento nos decía, una hectárea de bosque cuesta $1.000.000 pesos,
una hectárea pues, de ganadería cuesta 5 millones de pesos y el Banco Agrario te presta la plata para adecuar esa hectárea pues, de ganadería para venderla en 5 millones. O sea, es decir, realmente ese bosque pues, es visto fundamentalmente como un obstáculo para desarrollar esa ganadería y eso está en el imaginario, digamos, no solamente pues, de los actores en el territorio, sino pues también de los mandatarios. Entonces yo creo que un poco como frente a lo que nosotros hacemos en el instituto alrededor de la información en biodiversidad a nivel de ecosistemas, de especies, es cómo cambiar un poco ese imaginario hacia ver la biodiversidad y los bosques como un activo para el desarrollo, es decir, cómo incorporar los bosques y la biodiversidad como un factor de competitividad y de desarrollo, digamos, y eso obviamente pues cruza, por supuesto, como primero con reconocerlo, verlo, y ver, digamos, que ahí pues conecto como con el segundo punto, digamos, y es cómo tú, digamos, como alcalde o como gobernador, empiezas a poner la biodiversidad y los bosques al mismo nivel que la minería o que la agricultura o que la industria, y lo empiezas a realmente a proyectar como un elemento que genera valor y que agrega valor y que pues de alguna manera los actores en el territorio, las empresas, pues digamos las comunidades, los diferentes, pues digamos como componentes de lo que es ese ecosistema empresarial, desde no sé, una comisión regional de competitividad, si ya empieza a ver la biodiversidad y los bosques como un activo y como algo que genera valor, pues al mismo tiempo empiezan a generar diferentes instrumentos que pues de alguna manera permiten hacerlo. Y digamos, voy a hablar de dos cosas muy particulares, es el tema de las áreas protegidas. Yo en una conferencia hace poco que teníamos el director del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica, nos contaba que las áreas protegidas le representan casi el 4% del PIB a Costa Rica. O sea, las áreas protegidas son vistos como un elemento que pues aporta al PIB. Sí, pues en Colombia, ¿cuándo pues hemos pensado en eso? Ni siquiera, pues si eso aparte desde los territorios, es decir, si un alcalde o un gobernador empiezan a ver sus áreas protegidas como un elemento que aporta al PIB de su departamento, eso empieza realmente a transformar, pues digamos, esas realidades y pues empiezan a aparecer oportunidades económicas desde el turismo de naturaleza, desde la posibilidad de hacer bioprospección o aprovechamientos sostenibles en los bosques y en, digamos, esas áreas. Y yo siento que pues ahí pues básicamente van a empezar a ver que generan empleo y que digamos que un área protegida genera empleo. En Colombia eso es como casi que ni se imaginan que un área protegida genera empleo, sino lo que le quitas empleo. Digamos, y eso toca empezar realmente como a cambiar eso en el imaginario. Y digamos como que el tercer punto es como un poco lo que tú decías ahorita, digamos como que es darse cuenta que desde la política pública ya viene una historia y un COMPES de crecimiento verde del 2018 que crea y sienta las bases de la bioeconomía, es decir, ahí generan como alternativas desde la política pública en un COMPES, se traduce después en una misión de bioeconomía que el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología lidera y saca adelante, y ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo, que está a punto de ser aprobado pues por el Congreso, pues en un componente que es reindustrialización del país, uno de los componentes principales está la bioeconomía, es decir, como que se empieza realmente a ver esto como una oportunidad. Entonces, ya un alcalde, un gobernador tiene de dónde echar mano desde una política pública, o sea, ya no es un tema huérfano, pues que básicamente antes, y pues en estos días salió un artículo súper interesante, pues en Mundabay, frente a un municipio pues pionero en Colombia que es Belén de los Andaquíes, que es un sistema, digamos, es un sistema municipal de áreas protegidas. Tiene digamos, 9 áreas protegidas creadas por el mismo, que no se lo reconoce ni siquiera el SINAP colombiano, que no reconoce pues las áreas protegidas de los municipios. O sea, una contradicción desde la misma política puede ser que no les incentive a los mismos alcaldes generar sus áreas protegidas, imagínate. Y el municipio lo hizo en contra de todo eso. Y en este momento ellos muestran increíbles resultados en términos de turismo de naturaleza, ecoturismo, aviturismo, generación de empleo, y es el municipio el que toma para decisión para hacerlo. Entonces realmente sí se puede. ¿Sí? Ahí ese es el mensaje que yo le doy a estos alcaldes y gobernadores interesados en esto, que sí se puede. Buenísimo, Felipe, porque además de que nos planteas oportunidades, también nos estás planteando los grandes retos que están afrontando las entidades territoriales en poder hacer compatibles las prioridades ambientales con el desarrollo económico y con tener actividades económicas presentes en sus municipios y gobernaciones. Y ahí le voy a dar paso a Germán Corso para que nos cuente, siguiendo la línea que nos viene contando Felipe, qué otros mecanismos podemos promover
de economías sostenibles para municipios y departamentos, Germán, y bienvenido. Poder seguir enfatizando sobre lo que has venido mencionando, Felipe, alrededor de que todo este, digamos, cambio de paradigma alrededor de la relación entre conservación y desarrollo hace parte de una transición paradigmática que está ocurriendo en el planeta. Iba a decir sufriendo, pero creo que más que sufriendo nos está llevando a un estado diferente. Estado diferente que es evidente en biodiversidad, que es evidente en el clima, pero que es evidente también en la relación entre eso que parecía inzanjable, conservación y desarrollo. Y si para todos puede resultar siendo suficientemente claro que no es posible seguir ampliando la frontera entre conservación o desarrollo, sino que el tema es conservación y desarrollo, digamos, va a ser posible para la sociedad saltar sobre una serie de problemas adicionales que tenemos en esta relación, como es la altísima incertidumbre actual. No solamente por el tránsito del paradigma que estaba mencionando, sino particularmente porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, altísima biodiversidad, pero buena parte de ella desconocida. Hay muchos territorios en el país, y no es solamente el Yocobio geográfico, que no terminamos de conocer a cabalidad. Y finalmente, la sostenibilidad está basada en el conocimiento. De resto, es una conservación casual, anecdótica. Y en el estado de transformación de los territorios que tenemos en el planeta y en Colombia en particular, no le podemos dejar al azar los temas de conservación. Cada vez tenemos que ser más precisos, exactos, y ya no hay tiempo de errores. De alguna manera estamos también en el límite. Y en ese sentido, un poco la recomendación, pensando en las próximas autoridades territoriales, es que el conocimiento es fundamental, que este conocimiento del que estaba hablando Dairo está siendo soportado por la academia en gran medida, pero que finalmente o recientemente son las empresas las que están poniendo los datos. En este momento, el mayor registro de datos de biodiversidad, por ejemplo, lo tienen las empresas públicas de Medellín. Con algo así, Dairo, me contrastarás en caso de que ya sea diferente, pero algo así como 2 millones de datos los puso alrededor de Hidroituango, ya 3. Y la empresa Cerrejón, que siempre ha estado como en la mira pública, en la mira de la opinión pública, también tiene unos datos altísimos alrededor de registros de biodiversidad. Eso es fundamental, empezar a entendernos que no somos diferentes, que no es unos contra otros, que somos los mismos y que solamente en la medida en que nos juntemos, academia, gobierno, sociedad civil, empresas, hay opciones de desarrollo para todos. Claro que sí, y eso es muy bonito porque además tiene que ver con mi siguiente pregunta, es que detrás de todo esto siempre hay buenas historias. Entonces, Germán, no sé si se te viene a la mente una muy buena historia donde ciudadanía, empresas, autoridades locales hayan podido aportar y beneficiarse en temas de manejo sostenible de la biodiversidad. Felipe ahora nos contaba una historia en Belén de los Andaquíes. No sé si tú tienes otra buena historia para compartir. Lo cierto es que son muchas más de las que se conocen. Normalmente las redes se han encargado de difundir las historias negativas o en donde la polarización es máxima. Y son pocos los casos en los que se muestra conservación y desarrollo balanceado. Pero uno de los casos que me ha gustado mucho sistematizar y entender, porque lo he venido siguiendo desde hace mucho tiempo, está alrededor de Montes de María. El instituto lleva ya un tiempo trabajando en Montes de María. Montes de María es un territorio entre Sucre y Bolívar, muy golpeado por la violencia, con expulsiones masivas de campesinos, incluso con proyectos de desarrollo territorial y agrícola fallidos. Y sin embargo, tanto desde el gobierno municipal como desde las empresas privadas, y en este caso me refiero a Promigas, que transporta a través de Montes de María gas entre Sucre y Mamonal en Cartagena, se empezaron a formular procesos de conservación asociados al mono tití, que además es una especie muy visible, muy amenazada también, y con el apoyo de las compensaciones, que son, digamos, el marco normativo sobre el cual trabajan las empresas, se empezaron a desarrollar reservas de la sociedad civil, reservas de las corporaciones autónomas,
incluso del municipio mismo, y lo que hay es un conjunto de áreas protegidas que permite algo que iba a ser muy difícil, y es que alrededor del bosque seco, que es el ecosistema de base en todo este municipio, y con un área protegida nacional, la más pequeña, o una de las más pequeñas, porque hay una más pequeña que ella, que es el Santuario de los Colorados, de apenas 1.000 hectáreas, eh, se empezó a generar conectividad en el territorio hasta llevarla incluso a la bahía de Barbacoas, al frente del litoral Caribe. Esto era enormemente dificultoso porque, imagínate, Sandra y compañeros, estos parches de bosque seco, y particularmente alrededor del mono tití, no generaban movilidad de los animales entre unos y otros territorios, y no solamente en algún momento llegaban a tener problemas, digamos, de alimentación, pues, por quedar reducidos en fracciones muy pequeñas del territorio, sino inclusive de endogamia, porque la reproducción y el flujo genético solamente sucedía entre ellos. Esto que ha venido pasando a partir de las empresas, con el soporte del gobierno local y con la autoridad ambiental nacional dirigiendo esto, ha sido tal vez una de las mejores oportunidades para la salvaguarda del mono tití, una especie emblemática para el Caribe colombiano. Espectacular, Germán, muchísimas gracias. Y bueno, les voy a plantear una última pregunta a todos y les hemos contado a las personas que están conectadas cómo el instituto puede movilizar conocimiento para la toma de decisiones en diferentes escalas. Pero quisiera que cada uno le deje un mensaje a estos nuevos mandatarios de cómo lo que hacemos en nuestro día a día les podría aportar en su trabajo. Entonces voy a arrancar con Paola, si quieres. Un solo mensaje, Paola, por favor. Sí, el mensaje mío es que en términos de biodiversidad, así parezca, sobre todo en entornos urbanos, en este caso, pues que no se ha hablado mucho de ese tema, que en términos de biodiversidad no todo está perdido y nada está perdido. Así tengamos el territorio transformado y con mucho cemento, hay mecanismos, hay oportunidades, desde el instituto se han generado experiencias importantes para darle las herramientas a estos tomadores de decisiones para que tengan esperanza en que la biodiversidad puede ser esa semilla que nos va a brindar un mejor futuro a los territorios, a las personas que viven en los territorios, y pues desde a poco, de territorio en territorio, vamos sumando como hacia esas metas grandes que tenemos, y de pronto no a la fatalidad que muchas veces está presente en las redes, en los noticieros, etcétera. Entonces creo que es una oportunidad. El mensaje es: aprovechen la información, aprovechen la experiencia del instituto, contáctenos, búsquenos, y nosotros podemos también aportar mucho a esos sueños que tienen en sus territorios. Así es, gracias, Paola. Felipe, un mensaje. Pues a ver, Sandra, yo pues lo que les diría a los alcaldes y gobernadores es que pues, en Colombia somos tantas bioeconomías como regiones. Es decir, que cada territorio, cada municipio, cada departamento es único. Y que pues algo que pues para mí conecta como con eso y pues sí es parte del mensaje es incluyan como parte, digamos, como de su narrativa el capital natural, digamos, es decir, como parte, cuando yo hablo de competitividad, no solamente pues es medir lo que pues realmente tienen tradicionalmente a medir pues en el país pues y dado mucho como por las directrices pues que reciben inclusive pues desde las mismas agencias del mismo gobierno pues que pues son muchas veces contradictorias, sino que lo que los invito es a medir su capital natural, y su capital natural está representado en los bosques, su biodiversidad, en, digamos, en toda esa riqueza que tienen, y pues si a partir de eso pues se van a dar cuenta que las posibilidades para construir un desarrollo diferente, sostenible, y en donde realmente puedan de alguna manera como incorporar esto como parte de su narrativa, es altísimo. Buenísimo, Felipe, gracias. Dairo. Bueno, pues mi mensaje es más una invitación, una invitación a estos candidatos a pensar sus programas de gobierno y sus propuestas alrededor de la riqueza natural que tienen los territorios en los cuales ellos pues están viviendo 24/7.
a que esos electores a los cuales quieren llegar y convencer con sus ideas, también busquen empoderarlos con la información y el conocimiento existente sobre esa biodiversidad. Al final lo que buscamos nosotros es que la calidad de vida de los colombianos sea cada vez mejor, y estoy convencido de que esa calidad de vida la podemos lograr alrededor de esa riqueza natural que tenemos. Esa riqueza natural al final es la que va a permitir hoy, sobre estos nuevos escenarios, a un municipio o a un departamento ser mucho más sostenible, garantizarle a esas comunidades nuevamente pues una calidad de vida mucho mejor a la que tenemos hoy en día. Buenísimo, Dairo, muchas gracias. Y para finalizar, Germán, un mensaje. Gracias, Sandra. Yo creo que ya me los han quitado mis colegas, pero entonces quisiera pasar un poquito más allá, y esto va dirigido a los próximos candidatos, y es que por favor asesórense en ciencia. Un poco me parece que el tema ecológico le está pasando lo que al fútbol, en el que todos nos creemos expertos, y entonces en las redes empiezan a aparecer una cantidad de expertos que está bien que manifiesten sus intereses y que los pongan con el nivel de énfasis que lo requieran. Es problema de cada quien. Pero el instituto ha tratado como de estar por encima de esas discusiones y poner ciencia real. Entonces, por favor, vayan a la ciencia, consulten ciencia. Ideología está bien, no está mal, pero no tomen decisiones estrictamente en términos ideológicos, sino en términos más de la ciencia, y en este caso la ecología es un muy buen parangón de uso. Gracias, Sandra. No, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conversación. A todas las personas que están conectadas en este momento, muchas gracias. Y no se olviden que en nuestras redes sociales, en nuestra página web, está toda la información de la que hemos hablado, están nuestros datos de contacto, están nuestros sitios para que nos mantengamos en diálogo. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias.